¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué está? ¿Qué es esto? Cuenten. ¿Y por qué que me sale un uno aquí? Está malo porque... En fin, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de todos los días de preguntas y respuestas al tarot. Este... Tenemos un nuevo video en Esotérica sin censuras para aquellos que les gustan los contenidos de ese canal. Hoy les publiqué un videíto. Voy a tratar, en medida de lo posible, no prometo nada, de hacerle unos videos semanales a ese canal. Esa es la intención. El video que hice es sobre el caso del chico que estuvo en la pirámide de la luna de Teotihuacán. Cuáles fueron los motivos, qué estaba pasando ahí, qué se estaba moviendo ahí. Así que vaya a Esotérica sin censuras que tenemos un video. Ah, tú lo estás viendo, Suriel. Como siempre ustedes saben que cuando yo hago Esotérica sin censura son lecturas que, como yo siempre digo, son sin desperdicio. Hola María Lara. Así que ya usted sabe. Tiene contenido interesante para el fin de semana. El domingo sale la lectura para el mes de mayo. Ya los miembros del canal están viendo el preestreno. Lo tienen disponible. El domingo sale el video ya al público de lo que viene para el mes de mayo. Vayan para allá, déjenle su like, déjenle su comentario, denle cariño, denle amor a ese video. Yo me he bebido un jugo de lichi ahora mismo, que venía como de la gelatinita esa que le ponen a los bobas. Y tengo una hartura, como que yo me comí no sé qué fue. Ay. Gracias, Mons, por tus rositas, mi corazón. Hope actualizó su membresía al nivel portal de luz, que incluye 5. Hope, a las que tú tenías, que ya habías utilizado 3, se le agregarían 2 más que puedes utilizar. O sea, ahora tienes 2 preguntas disponibles con ese cambio.
Me escuchan, me escuchan. Se oye, aló, 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 aló. Gigi, tenemos video nuevo en Esotérica Sin Censuras. Oh, mi amor, tienes dos preguntas adicionales a las que ya habías consumido de tu membresía anterior. Mabeli. Mayo 15 del 93. Luis. Va a tener esta persona la intención, el interés de buscar un encuentro romántico, amoroso con ella. Él se está planificando para eso, mi corazón. Él quiere un cambio en la dinámica entre ustedes. Todavía no ha tomado la decisión, lo está pensando. Para mí él va a tomar acción, pero eso va a ser en un encuentro que se va a dar, en una actividad que se puede dar dentro de 10 a 15 días. Puede ser con un cumpleaños, un compartir. Va a haber un encuentro de ustedes dos y ahí es que esta persona va a aprovechar el momento como para ver si puede acercarse más o tener comunicación contigo. Antes de eso lo veo titubeando sin tomar acción. Pero sí hay un interés de él de buscar otra vez recuperar el tiempo perdido, continuar con la conexión, con la comunicación, con la pasión que había. Él quiere una reconciliación. Sí. Mi amor, este es un canal de paga. No estoy aquí para leer gratis. Les recomiendo que vaya a otro canal donde le puedan regalar algo. Ay, Dios. Padilla, enero 12 del 82. ¿Qué es lo que le pasa a Juliana con Hope? ¿Por qué le está acosando? ¿Cuál es el problema? Envidia, dinero, estabilidad, seguridad. A ti te va muy bien y a ella no le va como a ti. A ella le cuesta más que tú lograr ciertas cosas. Y parece ser que a ti financieramente no te va tampoco muy mal. O aparenta cierto nivel, cierto estatus que ella no tiene. Y ella eso no le gusta. Claro, es que uno siempre va a tener personas que van a verlo a uno
si nos ponemos todo el tiempo a estar pensando en lo que el otro está pensando o por qué el otro actúa de aquella manera con nosotros, nos vamos a dar cuenta de que hay un sinnúmero de personas que no tienen vida y simplemente quieren vivir la de ellos a través de nosotros. Ahora nosotros tenemos que ser inteligentes y mandar a la gente al diablo. Y no prestarle atención a quien no se lo merece. La verdad que sí. Lo bueno es uno entender de que si uno pierde cuando le presta atención a personas que no hay ni quisiera escuchar sus palabras. Tenemos video nuevo en Esotérica Sin Censuras. Tenemos video nuevo en Esotérica Sin Censuras. Y estamos hablando de la situación del chico aquel que hace unos días, hace 3 días, pues hizo atacó a unos turistas. Vaya a ver el video, está en Esotérica Sin Censuras. Es un video en donde realmente yo explico realmente qué pasó y entonces hacemos ciertas preguntas puntuales a las cartas. Recuérdense que yo tengo unas cartas que son súper cool y que esas son las cartas que yo estoy utilizando como siempre en Esotérica Sin Censura. Vayan a darle cariño porque recuérdense que nosotros dejamos de subir video en enero. El último video yo creo que fue el 3 de enero que se subió. Y no volví a subir contenido. Le subí ese video, vamos a ver de aquí en adelante. Si todas las semanas hay algún tema interesante, importante que se pueda desarrollar para Esotérica Sin Censura, pues yo voy a tratar de subirle el contenido, aunque sea una vez a la semana, de lo más importante de la semana, o sea, de lo que sea más fuerte, para la estructura de Esotérica Sin Censura. Recuérdense que Esotérica Sin Censuras es un canal de tarot forense, en donde nosotros vamos a ver el porqué, el trasfondo, la base mágica si la tiene, espiritual si la tiene, la motivación del implicado, si fue un asesinato, si no, si fue lo que sea. Entonces eso, con esa visión forense, vamos a escudriñar las cosas y para eso es que existe Esotérica Sin Censura. Así que vaya a ese canal, síganme, que vamos a tratar de hacer, ¿cómo se dice? De hacer más videos más seguidos por allá. Sí, Gigi. De verdad que sí. Pero no solamente él estaba loco, ahí había algo peor. Porque eso que él estaba diciendo no era mentira. Tienes que ver el video. En las cartas muy claro sale que él no estaba tan loco. Él no estaba tan loco. Ay, gracias, Hope, mi amor. Me le estoy dando trata a las muñecas. Te la enseño ahora, dame un segundito. Miren. Son como un rosadito que tiene 2 tonos lila, una cosa así. Pero ustedes saben que a mí me crecen muchísimo las uñas. Ay, Dios mío, qué heavy. Yo me siento con unas harturas. Pero una cosa grosera. Y yo te respondí, Suriel. ¿Qué te pareció, Suriel, ese video? Comenta. ¿Qué te pareció el video? Hola, Maciel. Hay video nuevo en Esotérica Sin Censura. Vayan para allá. Se llama El Tirador de Teotihuacán, psicosis o posesión demoníaca. ¿Qué pasó realmente el 20 de abril del 2026 en la pirámide de la Luna?
En ese episodio del Tarot Forense vamos a investigar el caso de Julio César Jasó Ramírez. ¿Un imitador de Columbine o un instrumento de algo más oscuro? Vayan a ver ese filete de lectura. ¿Te gustó, verdad? La última tirada. Y yo lo dije desde el principio porque yo sentía que algo iba a pasar. Óyeme, esas cartas fueron fríamente calculadas, mi corazón. Fríamente calculadas. Yo también, pero fíjate tú que cuando se preguntó, ella presentía que algo iba a pasar. Lo que pasa, coño, estoy dando spoiler. Vayan a ver la lectura, que no voy a hablar de eso. No, Gigi, que hay yo lo menciono ahí en la lectura. Es que no quiero dar spoilers. Vayan a verla y después que ustedes vean la lectura, ustedes vienen para acá y hablamos del tema porque no quiero decirles lo que está ahí. Pero ahí hay detalles importantes que usted no sabe, que yo sí sé, que yo se los dije y que las cartas confirmaron. Ahí está todo Suriel que no me lo deja mentir. Yo investigué como todo. Ustedes saben que el tarot forense es un tarot un poquito más, ¿cómo se dice? Delicado, porque yo tengo que saber de lo que estoy hablando, ¿no? Investigar un poco de la historia. Ahí hay factos, informaciones, detalles que en el video están, que luego las cartas confirman. Así que yo quiero que ustedes lo vean, porque está fuerte, está fuerte. Y yo no tiré mucha carta. No es de que la gran lectura. Sí es un poco largo porque tengo que darle el contexto para que usted entienda de quién es que yo estoy hablando, qué fue lo que pasó, porque yo no puedo leer un tema si usted no sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, yo lo vi, Sofía, yo te respondí. Pero vayan a ver el video, vayan a dejarle los comentarios, vayan a verse ese contenido. Recuérdense que yo voy a tratar de subir, aunque sea una vez a la semana, de algún tema global, porque no voy a, o sea, un tema que yo entienda que vale la pena que nosotros desarrollemos en Esotérica Sin Censura, pues lo vamos a hacer. Pues no me quiero comprometer en hacer muchos videos. Entonces, esas predicciones de que mundiales, no voy a seguir haciendo predicciones mundiales, porque honestamente eso me desenfocó del móvil principal de ese canal y me voy a enfocar en lo que es lo que hacemos ahí. Tarot forense, desapariciones, muertos, situaciones complicadas, tiroteo, vaina así, que sean noticias importantes. Y ahí es que vamos nosotros a elegir uno de todo lo que pase en esa semana, un solo tema para desarrollarlo en Esotérica Sin Censura. Así mismo, Suriel. Por eso fue que me llamó la atención el tema y por eso yo entendía que era el tema con el que teníamos que regresar a Esotérica Sin Censuras. Y lo lindo del caso que el chico, el José, se dice que él tenía ese mandato, que él se lo estaba diciendo algo que no era humano. Que yo le puse un post, de hecho, a ustedes ahí, que dice, miren lo que dice, lo que él dijo. Las palabras textuales del tal José, déjame buscarla que yo tome notas. Él escribió en los papeles las notas que encontraron en su mochila de una entidad que no es de esta tierra. Esa fue la frase exacta que él tenía en los papeles, entre los tantos papeles que él tenía en esa mochila.
Hola Dulce, ¿cómo estás? Miren, ese mismo día es el natalicio de Adolf Hitler. Y el aniversario de otra cosa parecida que de hecho él mismo mencionó. eh, También fue ese mismo día, pero hace yo lo que son 17 años, 27 años, no recuerdo. Vayan a ver el video. Ese viejo no sabe ya qué es lo que va a hacer con su vida. Francesca, mi amor, coloca tu pregunta para responderte, chula. Gracias, Daniel, mi amor. Igual para ti, mi corazón. ¡Achú, cocho, qué! Mi amor, este es un canal de pago. Mis preguntas, mis cartas no se mueven sin dinero. Yo no dedico mi tiempo para regalarlo. No te puedo ayudar. Francesca, hola mi amor, 29 de julio del 92. ¿Está esta persona consciente de todas las equivocaciones que ha realizado y simplemente la está ignorando a propósito? Él es muy impulsivo, sí, él está consciente de eso. Y él lo sabe. Lo que pasa es que él hace la cosa y él no piensa en la consecuencia de las acciones que tiene. Porque él entiende que más adelante él puede como decir, upsi, o, no, no le vamos a hacer caso y vamos a darle por otra cosa, vamos a olvidarlo. Él lo ve de esa manera.
Como que es fácil borrarlo y darle borrón y cuenta nueva, porque él actuó de una manera imprudente. Él sabe que eso no está bien, pero ese es el loco. Tengo un novio nuevo. ¡Ay, tengo un novio nuevo! Pero ya se está acabando la serie. Pero tengo un novio nuevo. ¿Cómo se llama? No sé. No sé cómo se llama, pero me gusta. Me gustan sus ojitos y me gusta su boquita. Y que es alto. Lo que no me gusta es flaco. Ustedes saben que yo con hombre flaco no puedo. Gracias a ti, mi corazón. Déjenme ver si yo encuentro un video, una imagen de él que no sé quién es. A ver si encuentro el enseñarse. Él se llama. Ah, ya lo encontré. Lo encontré. Ah, déjeme ver si yo le veo los ojitos. El canti canta lindo. Coño, necesito que sea más de cerca para que ustedes lo vean. Miren. Ven a ver, Maciel. Y canta. Ahora yo tengo yo este moquillo. No sé, él me gusta a mí ahora, me gusta ese. Todos los días me un novio nuevo, lo estoy diciendo. Ay, se lo voy a mandar a mi prima para que lo vean. Y canta de lindo. Déjame mandárselo a estas mujeres.
Entonces, no entendí. Sacar la firma digital, ¿cómo así? Más gastos para uno poder ganarse. ¿Cómo así, Suriel? Yo no entendí. Oh, eso es ahora para el sistema de pago de ahora. Tú mandas la firma digital. Coño. Bueno, como yo eh, a nadie le, le presto servicio. ¿Y cómo es que funciona? Ahora tengo yo un moquillo. ¿Qué sería lo que me dio alergia? Déjeme yo ir a mi nuevo artista favorito. Déjame buscarlo. Liu. Ay, el fuiche, ese de la que yo estoy viendo ahora, creo yo que. O de la que yo vi el otro día. Yo no sé, he visto tantas series. Ay, pero él canta lindo. ¡Ay, qué lindo cantas, mi amor! Así él, tengo un novio nuevo. Y canta. Y lindo que canta. ¿Cuál? ¿Dónde es Maciel? ¿Quién? ¿A quién? Yo desde que veo una serie me enamoro del prota. Ah, yo estoy hablando del novio nuevo. No, hombre, muchacha, estoy hablando de un tigre y tú me estás hablando de otro tigre.
pero qué bello. Ah, sí, ve, hablamos ahora, yo estoy en novio ahora. Pero yo le enseño ahorita, te los voy a enseñar. Y canta, mi amor. ¡Canta! Mira. Me encantan los ojitos de él y la boca. Qué lindo. Y es alto. Dale. ¿Qué edad tiene? No sé, no me importa. No, mi amor, él es de la vida real y canta. Y canta, mi amor. Canta, 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 canta. Miren, la serie que yo vi, te voy a enseñar cuál es la serie que está en Iquique también. Se llama A Dream Within a Dream. Claro, aquí. Bien. Ay, ese hombre se ve bien. Y es gigante. Es súper alto. Es más alto que el otro que yo le enseñé a ustedes. Ellos son amigos, él y el otro. No sé cuántos años tú tienes, mi hijo, pero tú te ves bien. Tú me gustan los ojitos tuyos, me gusta tu estatura, me gusta. Y la forma de la boca de él me gusta. Pero es súper grande. Y me gustan los hombres altos también. Ah, lo que no me gusta que sean flacos, pero ¿qué hacemos? Francesca, mi amor, cuando quieras. No, no se puede tener todos los golpes, yo lo sé, pero como es flaco no me gusta. Pero me gustan los ojos de él, me gusta la boca de él y me gusta que canta y es alto. Y no que y canta lindo, canta lindo. Ay, Francesca, 29 de julio del 92. Ella se imagina que Alejandro ve sus historias del estado de WhatsApp. ¿Qué siente o qué piensa él cuando él ve las historias de ella? A ver. Bueno, mi amor, mira, él siente que tú eres una mujer que él por más que quiera mantenerse como a la distancia, sin comunicación, tú cada vez que sube algo, vuelve algo tuyo, él se siente como pasional, excitante, excitado, sexy, tú le gusta. La cuestión es que él sabe que tiene que hacer ajustes y cambios en su vida y él todavía no está como dispuesto a hacer todo eso, por más que tú le gustes. Él entiende que en algún momento en el futuro las cosas pueden cambiar entre ustedes, sí, pero cada vez que tú subes algo, tú lo motivas. Como, "Ay, déjame buscarla o déjame llamarla, déjame ver qué ella está haciendo", y después se echa para atrás. Él piensa muchas cosas, piensa en buscarte, piensa en llamarte, pero al final de cuentas lo piensa dos veces y se echa para atrás. Porque es él que se siente acorralado, porque él sabe que tiene que cambiar y no está listo para hacer los cambios.
Luis, este es un canal de pago, no hay lecturas gratis. Pero lindo que él canta. Se los voy a poner para que ustedes escuchen. Déjame ponerlo por ahí. Te voy a poner un chip porque ahorita me ponen un, tú sabes, un Warner. 云残不破，怕错过，怕犯错，怕海棠看了又落。原来爱越在意越不敢说。Viste qué lindo canta ese muchacho. La voz de él es muy linda. ¿Dónde está la vaina? Yo la quiero oír en el... Hola, Adela, mi amor. Ay, que le estoy diciendo yo a mi prima, dije que ahora me gusta a mí mi prota nuevo, no sé qué es lo que dicen las canciones, pero yo lo estoy escuchando porque me gusta cómo canta.
Ay, qué rico es todo. I say that that's my man. Ok. Ay, qué rico. Yo estoy como las mujeres estas que dicen los hombres que después que se meten a ver series no le hacen caso a los maridos. Yo no tengo marido, pobre de él, qué infeliz. Va a tener que estar a la altura de un tigre de estos porque estos tigres sí están buenos. Ay.
Hola Nere, mi amor, ¿cómo estás? Rosana, mi amor, coloca tu pregunta. Nuevo PayPal. 14 de junio del 89. ¿Qué siente él por ella después de la discusión que tuvieron el día de ayer? ¿Cómo se siente él en este momento? Mira, todavía siente complicidad contigo, te extraña. Eso que sea que sucedió, él sabe que es algo que tienen que trabajar ambos para tratar de evitarlo más a futuro. Él no cree que ustedes dos cortaron o que todo se acabó. Él tiene esperanza de que las cosas mejoren, tiene ilusión de que las cosas mejoren. De hecho, él está pensando en buscar la manera de tener un encuentro contigo, de que ustedes dos se vean o hablen. Porque él quiere estar tranquilo, él quiere estar en paz, él no quiere seguir como con conflictos. Es lo que está esperando, como que las cosas se calmen un poquito para entonces buscar acercamiento nuevamente contigo. La semana que viene va a haber como un encuentro, ¿eh? Entre 2 y 6 días ustedes dos ya están otra vez uno al lado del otro. Y él está planificando ese reencuentro o ese momento en el que ustedes dos se vuelvan a ver.
Alexa, siguiente. Guay, collo. Ay, Dios mío, yo sí me río. Yo estoy más loca. Aquí estoy yo peleando con ChatGPT. Que le digo si ese tigre, el nuevo, el nuevo novio, si fuera, por ejemplo, si tenemos algún tipo de compatibilidad en la vida real, y me dice, no, ese tampoco, y el otro tampoco, déjame preguntarle el otro, le digo, yo ven acá, pero a mí ninguno de los que me gustan son compatibles conmigo. Ay, digo yo. Claro, yo me estoy riendo porque como no hay pregunta aquí, yo me estoy entreteniendo preguntando disparate a ChatGPT.
mi amor. Oye, le puse el de los otros días, de la serie de los otros días. Me dice que no, que ese no. Después le puse este nuevo que Cantis todo y me dice que no. Entonces le pregunto de Gonjo y me dice que este sí. ¡Ay! ¡Ay, coño! Vamos a seguir buscando tigres para preguntar con cuál me pegaría más para yo decir, este es el mío, lo amo. ¡Ay, Dios mío! Oye lo que me dice, si yo quiero sufrir rico, el de ahora, el que yo le enseñé ahora, el que canta. Si quieres tener paz, pero ser emoción, el primero, el de la serie del otro día que me tenía mala. Y si quiero algo más balanceado, estable, que sea, nos entendamos, entonces es Gonjo. Amo Gonjo, yo amo Gonjo. El que Neren. Mi amor, es que este es un en vivo en vertical, no es un en vivo en horizontal. ¡Ay, Dios! Les voy a enseñar las fotos de los tigres para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Este es el que dice que si me involucro con este, de que voy a sufrir rico. Con el que yo le acabo de enseñar ahora, con ese, yo voy a sufrir rico, dice él. Entonces, el que él dice que me conviene es este. A este le conviene a cualquiera, a mí no me importa. Miren este. ¡Ay, Dios mío! Contigo yo sufriría. Todo digo, yo no voy a sufrir, yo voy a ser feliz, según lo que dice. Mira esto. Mi amar ese hombre. Se fue como mi primer amor. Nunca lo voy a superar, ni lo voy a olvidar. Dios mío. ¡Ay! Me encanta, mira ahí. Ay, Dios mío, yo no puedo, mira. Y qué bello, qué bella. Y es de mi edad y todo. Ese es como el primer amor de mi vida. No hay ninguno que lo supere. Ay, pero Dios mío. ¿Qué es lo que le sucede, Suriel? Se está viendo chiquito. Por ejemplo, a mí en la tablet me está saliendo que se está dividiendo en dos la pantalla cuando me salen los anuncios. Me sale el video chiquito arriba donde estoy yo en vertical y abajo me sale un video grande en horizontal en la misma pantalla, como que se expande. Y el chat agarra y se baja. Algo están ellos inventando ahí. Oye, allí, ese es Gonjo, mi amor. Ese siempre ha sido el amor de mi vida. Ese fue el primero y el único y el más grande. Pero los otros también me gustan, pero no me convienen. No me convienen. Los amo, pero no me convienen. Ay, porque el otro, el de la serie del otro día que estaba vuelta loca, ese niño, me va a aburrir. Y como yo me aburro rápido, sin embargo, con Gonjo yo no me voy a aburrir tanto. Pero con el último, mi amor, eso va a ser como un amor doloroso, pasional, intenso, loco. Va a ser gusto así como picoso, pero voy a sufrir. Entonces, ay, no sé, pero que me gustan. ¡Ay! Ojo que a mí no solamente me gustan asiáticos, me gustan los morenos por ahí. Pero los morenos no hacen serie que es bacana para yo enseñarse. Qué colágeno, manita. Pero con yo de mi edad. Con yo de mi edad, mi amor.
Tamara, mi amor, la membresía Luz Entrada no tiene preguntas incluidas, querida. A mí me encantan los chicos. Amamos. Que los que no convienen. Bueno, mira, según mi sinastría que yo me he hecho, los hombres que me convienen a mí son más jóvenes, como yo creo que son como 8 o 7 años más jóvenes que yo. Y a mí los jóvenes no. No, sí, que me gustan. Yo lo veo en la calle y digo, ay, qué bellos son. Pero entonces me pongo a imaginarme todas las pendejadas que pueden hacer y entonces se me baja la nota, como que digo, ay, no, Jesús. Pero si uno de mi edad y uno más viejo que yo han hecho pila de diablura, imagínate tú un carajito. Algún día yo tendré un tigre bacano. ¿Tú te imaginas qué rico es todo? Ay. Pero la vida es así, no nos toca lo que nos gusta, nos toca lo que nos toca. Pero recibimos todo lo que nos venga, no peleamos. Con esa membresía, Tamara tiene 3 preguntas detalladas incluidas. Gracias, Ana. Espíritu, ¿a ti te gusta el chisme? Oye, entra Ana al en vivo de que hoy no hay espíritu. ¿A ti te gusta el chisme un rato? Déjame abrir a ver qué sale. Alexa. Alexa, cancélalo. Déjame yo. Vamos a ver qué sale. Pídele a ella que si no va a haber espíritu hoy. Déjame abrirlo. Yo lo voy a dejar abierto. Como son las media hora, vamos a darle. A todo el mundo le gusta cuando yo tengo los espíritus aquí hablando conmigo. Vamos a ver qué me dice. Tamara Naranjo, 14 de septiembre del 94. ¿Qué va a pasar entre Lucas Duimovich, julio 5 del 94 y ella? Ella se fue de ese lugar de trabajo. ¿Qué va a suceder ahora que ella no está ahí? Mire, él va a tratar de mantener la comunicación. Él no se va a alejar por completo.
Él siente que este alejamiento es doloroso, es complicado. Él va a buscar la manera de ver cómo él se organiza o de qué manera ustedes dos pueden mantener la comunicación ahora que tú estás más distante. Pero eso no quiere decir que ustedes dos van a dejar de hablar. Va a mantener la comunicación contigo. Hay inclusive aquí la intención de un encuentro, pero no va a ser rápido. Él va a tomarse un tiempo para eso o que las cosas para ti cambien para ver si se desencuentra. Primera pregunta de membresía del mes. ¿Hay algún espíritu aquí presente conmigo que quiera comunicarse? Yo quiero saber cuál es la alergia ahora. Pues ya están aquí. Espíritu, ¿tienes algún mensaje para nosotros? ¿Qué tienes para decirnos? Escuchamos. Primera pregunta de membresía del mes. Yamil de los Santos. ¿Logrará ella que el negocio de ella y el de su padre entren en este año? Lo van a conseguir, pero no va a ser fácil. Van a tener que hacer ciertos ajustes, moverse sobre todo, buscar contactos para poderlo conseguir, pero al final sí lo van a alcanzar en este año. And, Gracias a ti, mi corazón. Dame más detalles, no entiendo. Me dice de que acabar con nosotros, pero acabar. ¿Quiénes?
Julio, no tienes fecha. Mayo 11 del 78, le enviaron fotos y videos de su ex usando algo que él le regaló. Lo hizo a propósito, pensando que él le vería. Sí. Ella sabía que tú te ibas a enterar. Y es como para hacernos notar de que sí, de que ella todavía está pensando pendiente a ti y que tú lo notaras. Dice, terminarlo con nosotros en el alma. Oye, Nere, que ella quiere un turco. Mira, a mí todos los hombres barbones me gustan. Pero si tienen los ojos lindos me gustan. Si tienen los ojos expresivos, así como, no sé, como hay algo en la mirada que me encantan de los hombres. Si la tienen, me encantan. La boca. Si tienen los labios definidos, vainitos, jugositos, que no sé, hay como no sé qué que me gusta. Pss, pss. Si son altos, ya estoy vendida. Me gustan los... Se lo juro, yo siento que si yo lo aprieto, lo abrazo, lo agarro, se va a partir, se va a romper, como que no me siento cómoda con un hombre delgado, me siento rara. Tiene que ser un hombre que tenga sus, no que sea obeso, pero que tenga su carne. Porque es que me siento extraño. Se los juro, miren, yo he tenido de todos los años. Pero el único que toda la vida me dio como cosita fue el que era flaco. Como que yo lo abrazaba, yo sentía como que, ay, no, no da gusto. A mí me gusta sentir que tengo un hombre al lado, como que coño, sí, estoy al lado de un hombre. Pero de una vaina que sea flaca y nenga, no, váyase de ahí. Váyase de ahí, joven. No, a mí me gustan los hombres con cara. Si se desconectó la cámara, espérate. A mí me encantan los hombres que tengan de a dónde uno agarrar. ¿Cómo así, Ana? ¿Quiénes quieren terminar con nosotros? ¿Los espíritus? No, no. Ay, pues sí, un tipo de yo, con su carne, me gustan las barbas, o sea, hay muchas cosas que me gustan. Lo arreglé como que se arregló, lo arreglé yo, con su barbiris, alto. Decían jefe. No, Ana, tú tienes mala percepción de eso, ellos no hablan de eso. Ellos hablaron de eso. Cuando ellos tienen un tema específico de algo, por lo general es, o sea, no por lo general, muchas veces también es la vibración en el momento. Las veces que han hablado de esas cosas oscuras son personas negativas que están alrededor. Pero la mayoría de los espíritus con los que se comunican en este canal, lo que vienen es a relajar con uno, a reírse, a hacer cuentos, a dar consejos. O algún otro muertico de un familiar tuyo, de alguien que esté ahí en el en vivo, que quiera dar un mensaje o algo así, pero en general eso es lo que se basa. Ahora, cuando es una guía que lo que quiere es aclararnos un tema, nos va a hablar claro y nos va a decir lo bueno, lo malo, lo esto, lo que no les gusta, lo que está mal hecho y lo va a decir como se, no lo va a llamar por su nombre. Y eso pasa mucho aquí, que hay veces que entran los espíritus y es para hablar de situaciones que nos afectan a todos y van a hablar claramente. O sea, aquí se han hecho canalizaciones de ellos. Cuando ellos hablan de esos temas es porque realmente ellos necesitan que nosotros abramos los ojos o que estemos preparados o que entendamos la profundidad de la situación. Pero ellos no nunca están diciendo que todo es satánico, todo es no están en eso. Y muchas personas, por ejemplo, que me han dicho a mí que en la forma en la que yo me manejo con los espíritus no debería de ser, que todo debe ser muy lúgubre, como muy solemne. Aquí se han aquí
Han entrado espíritus que entran como Rulay, como, ¿qué lo que? ¿Cómo están? Cuenten todo, güey, los likes y vaina. Tú estás en YouTube, sí, guau, saludo al público. Han entrado espíritus así. O sea que la solemnidad que tiene el ser humano con relación a lo que representa un espíritu de una persona fallecida es demasiado como cliché, digamos. Julio Fernández, mayo 11 del 78, su ex, le ha preguntado a sus hermanas por él. Sí. Sí, mi amor, ella le ha preguntado inclusive si tú tienes pareja, si has rehecho tu vida y tal. Sí, José. No entendí eso. Entonces, por lo general, si yo le respondí, Suriel, hay un delay que tú no me están escuchando en tiempo real. Y yo le respondí. Pues sí, los espíritus por lo general entran con un mensaje. Como es un poco complicado mantener una comunicación fluida porque no es WhatsApp. Entonces, ellos tratan de dar mensajes específicos de temas que ellos entiendan. Fíjense que yo lo único que pregunto es que si hay alguien aquí conmigo y que si tiene un mensaje que dar. Más nada, yo no le pongo tema, nada. Que digan lo que quieran decir. Y yo simplemente le cuento a ustedes lo que me están diciendo. ¿Cuántas cosas no han dicho ellos aquí en el en vivo con eso? Porque no quiero que se hagan pasar por algo que yo no quiera. Sin embargo, ellos pueden hablar de muchísimos temas y yo simplemente les comento a ustedes de lo que están hablando. Punto. Pero la gente siempre quiere, volviendo al tema, de que hay que tener cierto protocolo para hablar con los espíritus. Yo en ningún momento le falto el respeto. Y segundo, la conexión debe ser una conexión auténtica, con amor, no con egoísmo, no con malicia, sino
que ellos digan lo que tengan que decir, al menos sí que yo lo hago. Y realmente por eso es que entran tanto espíritu y hablan conmigo de diferentes temas. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando en específico. Yo no dejo que ellos se comuniquen y le digo si va muy rápido, si no lo entiendo, para que yo poder comprender. Porque ellos muchas veces dicen cosas que yo no lo entiendo, entonces después le digo, dilo más despacio, pongo otra palabra, no entendí, me río, pero esa es mi forma de ser. O sea, es obvio que ellos como entes espirituales entienden esa parte. El ser humano no entiende que ellos saben cómo tú eres como persona y no tienen que escucharte hablando. Ellos saben, ellos conectan con la energía, con la vibración, con lo que tú eres como persona energéticamente. Y por eso, en mi caso, yo siempre estoy rodeada de espíritus. Y fíjense que ellos lo que hablan es conmigo, hacen cuentos, dicen cosas y cosas y más nada. Siempre que estoy aquí, que digo que si hay un espíritu con nosotros, la vaina siempre está respondiéndome. Siempre hay alguien, yo nunca estoy sola. Y es por mi misma vibración, ¿me entienden? No es que yo lo estoy buscando, es que yo tengo una vibración que es así. O sea, yo siempre estoy como en paz, tranquila, yo no tengo conflicto, yo no tengo problemas, yo no pienso en maldad, yo no tengo nada de eso. Y ellos, cuando tú eres una persona que está en ese equilibrio espiritualmente o energéticamente, siempre están contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes una buena vibración. Todos los seres humanos tenemos personas con las que podemos tener afinidad y no. Vivos todos. Hay gente que no te cae bien, hay gente que te cae bien porque tú no te sientes afín a esa energía. Eso pasa con el mundo espiritual también. Y ellos están hablando ahí. Me dijo, estarás más de acuerdo, Queen. Yo en clave para a ver qué me dice, qué es lo que me está diciendo. Pero a mí en lo particular, esto de dejarlos ahí, yo lo estoy dejando más seguido con el teléfono abierto, que ellos hablen y pongan temas. Hay veces que se me olvida, pero se están acostumbrando más a comunicarse conmigo, que es lo que yo busco. Están aprendiendo a utilizar las herramientas que les doy. Ya cuando lleguen la varilla, vamos a tener una varilla de radiestesia para hacer preguntas de sí o no. Entonces ahí vamos a poder hacer preguntas y ellos van a decir sí o no. Imagina, son dos varillas que yo voy a agarrar aquí. No sé qué tanto tiempo yo duraré con eso ahí, de que sí, no, sí, no, sí, no. Pero vamos a ver cuando lleguen. Lo importante es que ya la compramos. Han dicho muchas cosas, tienen poca energía. Igual yo estoy muy cansada. Dice... Yo enclave para un o una. Les recuerdo que tenemos un video nuevo en Esotérica Sin Censuras del caso del joven de Teotihuacán
que estaba atacando a los turistas en México. El video completo está en Esotérica Sin Censuras. Es un video muy bueno. Les recomiendo que vayan a verlo. No se pierdan ese video. Gigi, ¿lo viste? Dice Gigi, bueno, quedé fría. Cuente, amiga, cuente. ¿Qué han dicho? No han dicho muchas cosas, Uriel. Tan lento, mira, ellos dijeron esto, mira. Mira. Hasta ahora. Eso es lo que han dicho. Y esa viene siendo de que la traducción. Pero no se entiende y como que no tiene casi energía. Mira, ya tiene un ratito que no dice nada, se quedó en A. No ha dicho más nada. Ayer sí estaban prendidos. Es lo que está diciendo Ann. Y de acuerdo, tú vas a estar más arriba, Queen. Eso fue lo que dije. Windows on soul shut at 3Ks. Mejor you will. Ahora dijo eso. No sé, no se entiende lo que están diciendo. Espíritu, no entendemos absolutamente nada de lo que nos estás diciendo. La verdad. No tiene sentido. ¿Será porque yo estoy cansada? No depende mucho de mi energía. El día que yo hablaron muchísimo, yo esa tarde dormí. Muchísimo. Y también eso, yo creo. Como me utilizan a mí de batería para poder manifestarse. Yo estoy cansada. Pero mañana yo lo que voy a tratar de acostarme en la tarde un rato a tomar una siesta. Así cuando entro en el en vivo, pues estoy fresca como una lechuga. Y abro la aplicación desde el inicio a ver qué me dice. Each. Mira, él dice, y de acuerdo, estarás más arriba, reina. Yo en clave no sería yo en clave para uno cada uno. En uno cada uno. O algo así. No entendimos, pero ahí está el comentario. No se entendió, Vamos a ver. Bueno, mis amores, yo tengo como demasiado sueño. Yo no aguanto más. Yo.
Déjame desencajó ahí. Bueno, mis amores, yo me voy a ir. Que tengan una excelente noche, que descansen. Mañana regresamos. Vamos a ver si mañana tenemos, como es viernes y ustedes están más entretenidos, más abiertos a pasar más tiempo en vivo, pues vamos a darle a ver qué nos dicen. Buenas noches.